Cami, acompáñame tantito a la despedida de Gabriel, no seas mala. No, mi amor, no puedo. Me sentiría muy culpable de dejar a Emiliana aquí sola. Hola, Gerardo. Bueno, me voy a ver a mi hermana. No, espera. No subas, por favor. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, ninguno. ¿Por qué mejor no vamos a la cocina y les cuento, sí? Venga. Estás muy nervioso, ¿no? ¿Qué pasa, Gerardo? No pasa nada grave, de veras. Venga. Bueno, y si no es nada grave, ¿por qué no nos platicas de una vez qué es lo que está pasando? ¿Nos estás ocultando algo? ¿Mi hermana está bien? No, Emi está bien. Solo es que Mónica está arriba con ella. ¿Cómo que Mónica está aquí? ¿Y además en la habitación de Emiliana? ¿Cómo demonios entró? Elena, yo la autoricé, ¿sí? Gerardo, ¿qué te pasa? Esa mujer es una delincuente, nos hizo muchísimo daño. ¿Cómo la dejas sola con la niña? La niña la quería ver. No le pude decir que no. Además, solamente subió 15 minutos. Gerardo, no debiste hacerlo. Claro que no. Ahora Mónica va a estar regresando a la casa cada 5 minutos todos los días. Si le prohíbo que la vea, solamente le va a causar ansiedad. Además, Mónica la fue a ver al hospital. ¿Qué daño le puede hacer? No la defiendas. De sobra sabes la clase de fichita que es la tipa esa. No me importa lo que le hayas prometido. Ahorita mismo la saco de esta casa. Espera, Suéltame. no te vayas. ¿Tú también la vas a defender, Jorge? Pues ¿cuántos admiradores tienes de estafadora? Ella no me importa, me importas tú. Estás muy alterada y le puede hacer daño al bebé. Mi tío tiene razón. Yo voy a subir a hablar con ella. ¿Hablar con quién? ¿Pero qué pasa aquí? ¿De qué tanto discuten? Mónica vino a ver a Emiliana y engañó a Gerardo para que le diera permiso. Y hasta las dejó solas, mamá. ¿Qué? Ay, no sabes el gusto que me da que Gerardo les vaya a dar la casa, mi niña. Ay, Mónica, así como que qué gusto, ¿no? Porque nos va a dar algo que es nuestro. Como sea. Emi, lo importante es que las cosas se empiecen a acomodar. Pues es que no fue de gratis, Mónica. ¿Por qué lo dices? Pues es que Elena nos puso una condición. La condición era que ellos dos se casaran aquí en la casa y pues que nosotras estuviéramos presentes. ¿Lo puedes creer? Ay, mi amor, no me prendes. Mira, ¿por qué no nos vamos a la casa de mi papá y celebramos en mi cuarto? No, Gabriel, ¿cómo le vamos a hacer ese desaire a tu papá y a doña Lupe que nos organizaron la despedida, no? Nomás por un ratico, nadie se va a dar cuenta. Oigan, cochinotes. No cuenten dinero al frente de los pobres que yo estoy en la miseria. Ay, una fortuna, Eileen. ¿No ves que esta es mi última noche con Jennifer? ¿Pero cómo así? ¿No acaban ni de casarse y ya se van a pelear? Pues no lo voy a permitir. Voy a convocar a todos para que vengan a hacer una manifestación de protesta. ¡Abajo el divorcio prematuro! No. ¿Quién dijo divorcio? Nomás nos vamos a separar por un tiempo. Pues tampoco lo voy a permitir. La separación es la antesala del divorcio. Y eso lo dice el filósofo este de los anteojos con el borde ese o con el fondo de botella. Ya, ese mismo. Me voy a ir a convocar al pueblo a la marcha. No, ya va, Eileen, ya va, pero es que... O sea, no nos vamos a separar, sí, pero solo por un par de meses mientras me instalo en San Francisco, por lo de la matrícula. ¿Cuál matrícula? ¡Ay, cuál va a ser, Eileen! La de estudios oceanográficos. O sea que tú convenciste al cromañón este. ¡Ey! Más respeto. El cromañón se convenció solo. ¿Entonces es verdad? Sí, claro que es verdad. ¡Ay, yupi! ¡Arriba las canoninas! Yo sí decía que Ricardo no podría tener un hermano tan bruto. Pues, ¿qué le digo, don Rob? Para serle bien sincero, para mí estar sin Adriana es como si me faltara el aire, y le juro que no exagero. Imagínense, ni siquiera tengo ganas de salir a buscar trabajo, o mucho menos tengo ganas de ir a festejar. Diego, ya por favor, déjate de tonterías y baja esa fiesta. Perdóname lo que te voy a decir, pero no haces más que pensar en ella y no deje nada bueno, ¿eh? Diego, date cuenta, por favor. Tú vives para esa muchacha. No buscas mujeres por ningún lado, caray. Cuando ella sepa el gran tipo que eres, créemelo que todo se va a solucionar. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Ándale, vamos a la fiesta. No, en serio, por favor, no me insista, don Rob, en serio, no tengo ganas. No, no se trata de que tengas ganas. Tú te vas a ir conmigo a la fiesta y te vas a divertir un rato, ¿de acuerdo? Vamos un rato. Por favor, ándale. Es que no tienes una idea, Mónica. Cuando me dijeron que se iban a casar aquí, yo tenía unas ganas de agarrarlos a patadas a los dos y de decirles cosas. Y pues la verdad, sí le dije un par de cositas a los dos. Emi,
prométeme que no te vas a volver a pelear con ellos. Y mucho menos le vas a decir algo a Elena. Prométemelo. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a Elena, verdad? Emiliana, haz lo que te digo. Por favor. Sí, está bien. Me tengo que ir. No. Tú no te vas a ir a ningún lado, Mónica. A ningún lado del mundo, te lo juro. Tengo muchas cosas que contarte y chismes de la casa y... Princesa, muñeca, no quiero que tengamos problemas con Elena y con Gerardo, ¿está bien? Es que, Mónica, si tú te vas no voy a saber cuándo te voy a volver a ver, ni dónde vas a estar. Pulguita, tú sabes que te adoro y que no me van a separar de ti, pero hay que ser prudentes. Yo estaba en la cocina, Gerardo. Me hubieras avisado que esa mujer estaba aquí. Ya, por favor. Mónica no es una persona peligrosa. Jorge, díselos tú. A mí no me quieren escuchar. ¿Sí ves lo que te digo? Bueno, a ver, empújame allá para escuchar. Ay, Dios. ¿Qué dice? No sé cómo le hace esa mujer para manipularlos a ustedes dos, pero la quiero fuera de mi casa, ahora mismo. Yo estoy completamente de acuerdo. Ella es un peligro para mi hija, para mi nieto y para Emiliana. ¿Cómo se te ocurre ser tan inconsciente, Gerardo? Camila, ¿tú qué piensas? Bueno, yo estoy tratando de ver lo que es mejor para Emiliana. Y a lo mejor le hace bien ver un ratito a Mónica. Además, probablemente ella no tuvo nada que ver con Carlos Ricalde. Mira, Camila, entiendo lo que quieres decir. A mí también me parte el alma que Emi se sienta sola. Pero acaban de dispararnos a ti y a mí. El FBI vino a investigar. Ninguna precaución está de más. Bueno, sí, pero a lo mejor... Vamos, Mónica no es un peligro para nadie, por favor. ¿Y tú por qué estás tan seguro, Gerardo? A ver, dime. ¿Sabes qué? Llévame ya, Mónica. Voy a ir a poner en su lugar a Elena y de paso a la tonta de mi tía Lorena. Ya, Emi, por el amor de Dios, por nada del mundo yo voy a permitir que te pelees con ella, que discutas. Es que no me voy a pelear, no voy a discutir. Yo voy a llegar directo a agarrarle de los chongos y a deschongarla a Mónica. Me choca que Elena diga cosas de ti como si ella fuera la blanca palomita. Ay, mi nena, la verdad me encanta que me defiendas, pero es que si te pones a pelear con Elena te va a hacer la vida de cuadritos y yo no voy a poder volver. A ver, Mónica, por eso no te preocupes. Si la mensa ya se va a casar con Gerardo y listo, tan. Y cuando eso se termine, tú y yo vamos a ir con ella y ¡pam! La vamos a matar, ¿verdad? Ay, hija, ¿qué voy a hacer contigo? Tan peleonera. ¿Sabes qué es lo que de verdad le molestaría a Elena? ¿Qué? Que seas más inteligente que ella. Si tú no le das la oportunidad de pelear, ella no te va a poder derrotar. Oye, a mí se me hace que tú lees esos libros de chinos como de guerras o esas cosas, ¿no? No importa. Escúchame, esto es lo que vamos a hacer con Elena. La próxima vez que ella te pregunte por mí, tú le dices que me corriste, porque no me querías ver. Y listo. Lo importante es que no te pelees con ella. Si quieres, no le hables, pero no la enfrentes. La verdad, la idea no me gusta, pero por ti lo voy a hacer, Mónica, porque te quiero mucho. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Oye, Mónica, me gustó mucho eso de hija, ¿eh? Me sentí muy bonita. Cuídate mucho. Hija. Elena, te pido que por favor no subas a ver a mi hermana. Se puede alterar o incluso puede ser grosera contigo. Es que me preocupa mucho que Mónica esté allá arriba con ella. Si ustedes no hacen nada ni me dejan hacerlo, entonces voy a llamar a la policía. No saques esto de proporción, por favor. A ver, lo que hizo esta mujer fue engañarnos y ocultarnos quién era. Y eso es imperdonable. Si un empleado de la empresa lo hubiera hecho, ya quisiera ver cómo reaccionarían. No te preocupes, Elena. Ya voy de salida. ¿Cómo te atreves a venir a esta casa después de tanto daño que nos hiciste? Nunca daña a nadie, Elena. Solo vine a ver a Emiliana porque me preocupa su salud. Eso es todo. Pues fuimos muy claros contigo. Así es que si tú insistes, vas a ser responsable de todas las consecuencias. De verdad, Lorena. ¿En serio te sientes con autoridad moral para amenazarme después de todo lo que yo he hecho por ti? ¡No le hables así a mi madre! Camila, esta es tu casa ahora. ¿Vas a permitir que esta mujer que tanto daño nos ha hecho entre y salga de la casa sin que nadie haga nada? Ay, no sé, prima. Por favor, no me presiones. Mejor dejemos este incidente aquí, ¿sí? Hasta ahora no hay nada que lamentar. Camila tiene cosas que pensar. Cuando decida, nos va a decir, ¿cierto? ¿Estamos? Está bien. Vamos a hacer las cosas como propones, mi amor. Nada más quiero saber una cosa. Dinos, Mónica.
¿Cómo fue que pudiste entrar? ¿Alguien te abrió la puerta? No. Utilicé mis llaves, Elena. No me pidieron que se las devolviera cuando prescindieron de mis servicios, así que aquí las tienes, Camila. Ah, mira. Todavía tenías llaves. Con que así seguías asustándonos, ¿no? Haciendo sonar el piano, apareciendo y desapareciendo cosas. No tengo idea de lo que me estás hablando, Elena. De verdad. Yo también escuché el piano. Yo también recibí mensajes misteriosos. ¿Sabes? Cada vez estoy más convencida de que todo esto es obra del alma de Mónica Serrano, que por alguna razón no puede descansar en paz. Ahora, con permiso. Todavía insulta la memoria de mi tía. Esa tipa es de lo peor. Oye, ¿y Gabriel? ¿Y Jennifer, que no se supone que estaban aquí? Sí, doña Marta, pero lo que pasa es que le llegó una noticia a la Jennifer y están discutiendo. Noticia. ¿Pasó algo malo? No pasó nada malo, pero... Pues que le cuente don Rodrigo mejor, ¿sí? ¡Dame un Señoras y señores, les tengo la noticia del año. Mi ahijado ya no va a tener que jugar con los elefantes en San Diego porque va a jugar con los delfines en San Francisco. ¡Ay, ya, mensos! ¡Que la Jenny se va a ir a estudiar a San Francisco! ¡Vámonos! ¿Qué? Es que se va a ir a una beca de oceanófila. ¿Qué? Oceanógrafa, Maite. Ah, bueno, eso. Pero se ganó una beca. Jennifer, pero qué buena noticia, mi cielo. Muchas felicidades. ¿Está bien? Hay que tener mucho cinismo para entregar la llave así como diciendo, miren, así me meto a su casa cuando yo quiera. Bueno, Elena, las entregó. Ya deja de hacer corajes. Ay, Gerardo, no seas inocente. Obvio que le sacó copia. De esa y de todas las llaves de la casa. Prima, tienes que cambiar todas las cerraduras, ¿eh? Sí, ya lo había pensado cuando llegó el anónimo. Elena, no es momento para crear paranoia, sino para estar juntos. Ah, es paranoia preocuparme por tu seguridad y la de mi familia. No, perdóname. No sabía que fuera tan paranoica. Gerardo, tampoco es para que la trates así. ¿No estás viendo que está sensible por lo de su embarazo? Y luego encima no la apoyas a pesar de que el error fue tuyo. Está bien. Tienes razón. Con permiso. Una noche difícil, ¿no? Ya me instalé en la casa de huéspedes. Cualquier cosa que necesites, avísame, por favor. Voy a descansar. Me da gusto que estés con nosotros, tío. Que descanse, Ricardo. Buenas noches, don Jorge. ¡Ya llegó la champaña para el brindis! Este no. A ver, para ti, Jenny. A ver. Sí, porque tú no puedes tomar, manita. Gracias. A ver, doña Marta. Así también, gracias. Sí, muy bien. Ay. Un poquito para el piso. Bueno, pero vamos a brindar, ¿no? No, espérense tantito. Yo quiero dedicar unas palabras a mi hijo Gabriel y a Jennifer. Este día es un día muy especial para todos nosotros, pero en lo personal para Rodrigo y para mí. Porque Gabriel es nuestro hijo y también Jennifer. También ahora lo es. Estamos muy orgullosos de ustedes. No solamente porque decidieron unir su vida en matrimonio, que ahora también doña Lupe la va a hacer, sino porque también viene en camino nuestro primer nieto. Además, han demostrado ser muy valientes y sentimos un gran orgullo por ustedes. Ahora recuerdo cuando Rodrigo y yo nos decidimos ir a vivir juntos.
Nos enteramos que Ricardo venía en camino y casi nos da el infarto. Al principio no fue fácil, pero Rodrigo me apoyó hasta el final, como debe de ser. Y aunque la vida no es fácil, cuando se logran las cosas con trabajo y con voluntad, se disfrutan el doble. Jennifer, es un orgullo que te hayas ganado esa beca. No solamente eres una mujer hermosa y de buenos sentimientos, también eres una mujer muy capaz y muy inteligente. Escogiste al mejor hombre que pudiste haber escogido, a Gabriel, mi hijo, nuestro hijo. Muchas felicidades a los novios, a los futuros papás y a la profesionista. Que les vaya muy bien. Salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, mi hijo! Ay, yo no sé si sea muy buena idea estar aquí, Jorge. Si nos descubren, va a ser muy difícil proteger a mis hijas. Mira, no te preocupes, todos piensan que te fuiste. Además, en algún momento de la discusión yo apoyé a Elena. Nadie va a sospechar que somos cómplices. Dios mío, qué capacidad tiene esa mujer para manipular a la gente. ¿Cómo no me di cuenta que tenía el demonio en la casa? Bueno, ya no te lamentes. Lo importante en este momento es que estás un paso delante de Elena. La conoces bien. En cambio, ella está cada vez más desconcertada contigo. Sí, Jorge, pero ella tiene algo que yo no tengo. Tiempo.